Hola, les damos la bienvenida a Mad Love Sessions, un nuevo capítulo que me hace muchísima ilusión y en el que estoy muy feliz de que continuemos esta conversación con Bienestar sin Límites. Hay un principio que comparto con personas que quiero mucho desde la universidad y es no llevar a otros a lugares a los que no ha sido previamente. Y por eso estoy muy contento de que esta conversación no se trate de que yo pregunte, sino de que ustedes me pregunten. Bienvenidas. Bueno, gracias, hola. Qué bueno estar otra vez acá, como teniendo estas conversaciones y estos encuentros. Y bueno, ¿cómo están hoy? Hola, primero que todo, qué chévere seguir en nuestro hilo de conversaciones e hilar profundo en las emociones, ¿no? Bueno, yo hoy estoy emocionada. Estoy así como en una energía alta, bien emocionada, como por tener estas conversaciones. ¿Cómo están hoy? Nosotros volvemos a tener nuestro círculo de las emociones. Em, ¿Con cuál resuenas tú en este círculo? Resueno con sentirme curioso y me siento valiente también de poder tener esta conversación finalmente que Mm. tenía tantas ganas de traer a este espacio. Y me siento también un poco abrumado también de como todas las cosas que siento que hay por decir. Y a pesar de que ahora tenemos horas para conversar dentro del podcast, todavía siento que hay muchas otras cosas que podrían decirse. A ver, yo me siento inspirada de encontrarme con personas tan valiosas. Me siento optimista de poder tener estos espacios y que lleguen a otras personas, a más personas cada vez. Y me siento vulnerable también. Yo también resueno con un poco con dentro de mi emoción la vulnerabilidad. Sí, ¿no? Como que también el hablar de las emociones expande la posibilidad de abrir cosas o sensaciones o vivencias que pueden llegar a volvernos, dejarnos ser más vulnerables, ¿no? Y Ujú. precisamente a veces también en este proceso no solamente es chévere aprender a dialogar sobre nuestras emociones, sino a recibir las emociones de los otros, ¿no? Y ahí yo tengo una pregunta, Ujú. ya que conectamos con la vulnerabilidad, ¿sí? Y es cómo llega un psicólogo a esta industria como del cine y si a veces te has sentido vulnerable también desde ese lugar. Sí me he sentido vulnerable, pero para contar la historia, yo estudié psicología en la Universidad Nacional de Colombia. Hubo un punto en el que entendí o sentí como de manera muy profunda que la psicología uno a uno o incluso la psicología grupal nunca iba a poder tener como el impacto de masas que se necesitaba para transformar la sociedad. Empecé a sentir que cuando tuve mis prácticas en psicología, las personas estaban yendo por el mismo tema, ¿no? El mismo problema con la mamá, el mismo problema con el papá, con la idea del éxito, con su identidad de género, porque hacía las prácticas en un lugar que se enfocaba en eso. Y dije, yo no quiero simplemente o no quiero concentrar mi trabajo, porque no es simple, es un trabajo complejo, pero no quiero concentrar mi energía en esta parte del trabajo que es la atención uno a uno, sino creo que a través de la cultura y a través de un impacto como más a gran escala, podemos transformar esos imaginarios, esos arquetipos sociales sobre los que se sostiene ese sufrimiento colectivo que estamos teniendo alrededor de esos temas de manera muy puntual. Mi primer trabajo empezó a ser a través de la literatura, en un proyecto que amo que se llama Libros del Armario, donde publicamos libros y hacemos intervenciones en el espacio público y organizamos un festival alrededor de la literatura queer y sobre la posibilidad de ser diferentes. En esa búsqueda de cómo poder hacer proyectos que tuvieran mayor impacto, llegué al mundo del cine y del audiovisual y sigo como en esa exploración. De hecho, este mismo podcast es una búsqueda por poder generar herramientas y espacios de conversación que permitan que eso se atraviese y se viva de una manera más amplia dentro de la sociedad. Y Comienza. el punto crítico de todo esto es que cuando empiezo a estar más al interior de las industrias culturales y de la Mm. gestión y de la producción y de la gestión de los proyectos, me doy cuenta que no solamente es qué pasa con ese proyecto o ese producto terminado que ya está fuera, y como una canción o como un libro o como una película pueden cambiar una vida o ayudarnos a hablar de ciertos temas, Mm. sino que
ese proceso en el que esas obras se realizan es un proceso muy doloroso, es un proceso mediado por unas dinámicas de poder heteropatriarcales, clasistas, racistas, y que al final esas estructuras que estaban en esos lugares se terminaban reflejando en pantalla y al final era lo que se terminaba transmitiendo en esos mensajes. Y darme cuenta de que eso estaba ahí, no era solo darme cuenta que eso existía en el medio, sino que existía en mí también. Y que existe aún. Y que ese proceso que había partido desde el activismo queer y desde la literatura y desde esa experiencia tan transformadora que fue estudiar psicología, era una herida abierta donde todavía había muchas cosas que buscar plantear, y me encontré con una industria y con unos personajes con muchísimo poder, con muchísima energía, con la capacidad de alcanzar muchísimos corazones y de hacer posibles proyectos inimaginables. Y en ese proceso me he enamorado de muchas personas con las que también me he encontrado y me he estrellado con sus sombras de esa dinámica heredada de unas formas de hacer una industria, de unas formas de elaborar estos procesos y de lidiar como con esa energía y en esa tensión, en esa confrontación entre el querer hacer y el estar haciendo, es con lo que me encontré. Ok, yo quería entrar a, digamos, como lo que tú dices, si te encuentras con una industria que me parece bien particular y bien interesante lo que dices, que habla de un resultado, no sé, que la industria del audiovisual y nos hace sentir emociones, ¿no? Tú ves un corto, una película, un videoclip y te impacta emocionalmente y te hace sentir emociones. Y yo me pregunto, ¿qué pasa detrás de cámaras? Si hay algo que me hace emocionarme y me hace sentir feliz. Y yo me pregunto, ¿qué pasa en el proceso de grabación? ¿Será que ese equipo sintió esa felicidad constantemente? ¿Qué pasa en la industria, no? Cuando hace sentir una felicidad, hay detrás de todo esto, esos procesos de cuidado de vamos a hacer que todo el equipo se sienta feliz para que pueda reflejar eso. Como, ¿qué pasa en la industria y cuáles son esos procesos de cuidado? Entendiendo que tú eres un psicólogo que entra a esta industria, a este medio, o sea, como yo digo, y cuáles son si has podido utilizar eso en medio de la industria, ¿no? Yo me ponía a pensar en un momento, ¿será que entraste con estas herramientas de, no, bueno, alguien está desbordado y yo le digo, ya, director, vamos a calmarnos y vamos a respirar? ¿Es posible eso? Bueno, para mí el primer gran impacto cuando entendí cómo funcionaba un rodaje, sobre todo el rodaje de una película, que son varias semanas, muchas veces fuera de la ciudad, las personas se desprenden de su contexto natural y viajan a un lugar y se someten a una situación de estrés muy alto, donde están administrando en muy corto tiempo una cantidad de recursos que toma muchos años conseguir. Cada día de esa filmación significa muchos, muchos millones de pesos, pero más allá de esos millones de pesos significa muchísimo estrés y muchísima responsabilidad. Cada uno de los elementos que hacen parte de ese proceso es como casi que un engranaje que se entiende como una máquina o como una rueda en la cual cada uno cumple una función en la que tú eres absolutamente reemplazable y una función en la que contigo o sin ti las cosas tienen que salir adelante y donde al ser parte de ese proyecto tú te estás jugando de muchas maneras la posibilidad de un siguiente proyecto que es tu comida, que es tu futuro, pero que además es tu posibilidad del éxito. Entonces las personas con esta situación de estrés son sacadas de su casa, llevadas un mes a una montaña, les consignan dinero semanalmente o cada 15 días, todos entre 20 y 40 o 50 años, sin ningún tipo de acompañamiento psicológico, sin ningún tipo de acompañamiento o canal emocional para transitar esas cosas. Personas que además están viviendo contextos personales muchas veces Claro, por ti. complejos, complicados, por la razón de que esa persona está fuera de su contexto natural. Para mí, cuando entendí eso, dije, pero esto no tiene... No tiene sentido. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo nunca nadie tuvo un amigo, un primo, un tío, una amiga
psicóloga o guía emocional que le dijera, no, las personas no son tuercas de un reloj que tiene que andar para que tu cuadrito tenga lo que tú necesitas. Y eso a mí me choqueó muchísimo. Sin embargo, era muy consciente del poder que tenía esa industria literalmente para comunicar muchas cosas. También de la tarea tan grande que había pendiente en ese proceso, porque claramente las personas para poder mediar con esa realidad, pues están las drogas, está el alcohol, está sobrecargarse laboralmente, está una tensión de tener que aceptar un proyecto tras otro porque tú probablemente un día no recibas otra llamada y esto genera una carga de estrés muy alta. Los sistemas de contratación son muy complejos, pero por otro lado, al trabajar desde una casa productora, también me hacía ver cómo plantear un proyecto que no estuviera diseñado desde esa lógica, que es la lógica de la industria, no era tampoco un asunto fácil. No es simplemente una cuestión de voluntad de la persona que está diseñando el proyecto. No hay unas fuerzas oscuras ni una maldad. Hay un espacio de muchas conversaciones que no se han dado y que están ahí pendientes, pero pues yo no pude llegar de una vez, hola, soy Carlos Micán y vengo a transformarle su industria porque soy... Vengo a traerles la luz. Vengo a traerles la luz porque soy El Salvador. Pues porque además ya son patrones que se han repetido durante mucho tiempo, Claro. ¿sí? Y como la gente tal vez no conoce otra forma de hacerlo. Y también que eso implica un esfuerzo muy grande, ¿no? Y eso estoy súper cargado de todo esto que implica estar lejos de mi casa, tengo, no sé, para darme el tiempo de pensar en cómo transformo esto, pues pareciera que a veces lo más sencillo es como, no, pues vamos a seguir haciendo lo mismo, Claro. ¿sí? Porque eso también me implica salir de una zona que pareciera de confort, que realmente no es confort, pero pues salimos de ahí. Y yo creo que había algo que me hacía pensar mucho lo que estabas diciendo y era alrededor del éxito. Y es que estamos entendiendo por éxito, ¿sí? ¿Qué es el éxito realmente? Porque pues ahí creo que también hay una búsqueda de ser exitoso, entonces tengo que hacer todas esas cosas para llegar a ese éxito. ¿Cómo entiendes tú el éxito? Entiendo el éxito como la posibilidad de decir, hago lo que se me da la gana un poco, ¿no? Y como es lo que busco. Luego he tenido que ir trabajando en eso, porque lo que se me da la gana muchas veces no es lo mejor, ni es sano para mí, ni es como conectado somos seres, cada pieza de nosotros mismos que movemos afecta a todos los que nos rodean. Y en ese sentido, he sentido cada vez más que el éxito está más conectado con una conciencia de mi interrelación con los demás y con las energías, como la energía del dinero, la energía también emocional y la energía también social de las cosas y pues una conexión también con lo universal y lo espiritual. Y como que ese poder caminar en esa dirección de todas esas dimensiones puede ser más una idea del éxito. Lo que pasa es que también comprendo que hay muchas otras figuras del éxito que también habitan en mí como ciertos indicadores sociales de que lo que estás haciendo es efectivo y que todo ese esfuerzo que estás invirtiendo en hacer algo sí lleva a un resultado. Entonces entiendo que, por ejemplo, estar en ciertos festivales de cine, tener ventas, conseguir dinero, mantenerte vigente en una industria, que tus productos y proyectos sean frescos y conecten con las personas, son indicadores de éxito y son como deseos colectivos sobre los que se sostienen muchas cosas. También esta idea de poderse dedicar a lo que a uno le gusta, que a veces también nos forzamos mucho a que lo que nos guste sea una sola cosa. Y que ese es el... Y que, claro, en Latinoamérica, y pasa mucho, lo siento muy marcado en Colombia, hay una cuestión de la identidad y el trabajo íntimamente relacionado. Tú eres lo que trabajas, especialmente en el mundo de la cultura de una manera más marcada y por ende poder tener o ocupar uno de esos pequeños slots que hay para ser una persona que vive de la cultura en Colombia se convierte en algo tan importante y estamos dispuestos a renunciar a la calidad de vida de tantas maneras en esa búsqueda de poder ocupar ese lugar porque esa es mi identidad. Yo creo que si pudiéramos entender que el trabajo es solo un fragmento de todo lo que somos
y que no nos define a plenitud y que un cargo que ocupe no hace quién soy, eh, pues esa idea del éxito no sería tan dolorosa y podríamos entender que el éxito también Ujú. son otras dimensiones de la Y realidad. que además no hay un solo éxito, ¿sí? O No hay una sea, sola forma y en de un éxito. solo momento de la vida, ¿sí? Como Ujú. que creemos que está ya el éxito y hay que perseguirlo, pero realmente creo que ahí hay que conectarse también con el movimiento, ¿sí? Y el movimiento puede cambiar mi idea del éxito, puede cambiar mi idea de lo que amo, de lo que quiero hacer, de lo que quiero soñar, y no pasa nada, ¿sí? Porque cuando tú dices eso, no, yo soy psicóloga, ¿sí? Entonces tengo que estar en ese lugar desde la psicología, y qué pasa si me muevo desde ese lugar, pues un poco lo que tú decías, ¿no? Pierdo mi identidad, porque eso es lo que cuando yo me presento es quién eres, no, Carolina, ¿y qué haces? Soy psicóloga, y ya, eso pareciera que es lo más fundamental. Y es como, no, también puedo tener otros intereses, también me puedo mover, pero pues ese movimiento implica retos, ¿sí? Que a veces es difícil hacerlos, y más, no solo desde lo individual, sino desde esos movimientos colectivos, que es como lo que también pretendemos hacer con esto de llegar a esta industria, con estas preguntas, que no creo que seamos los primeros que no las estemos haciendo, seguramente otras personas se las han hecho, y también que bueno conectar con otras personas que están en esos lugares. Claro, y estaba preguntándome yo precisamente de lo que hablabas, como qué pasa también en la industria o ha pasado también en tu proceso desde que llegaste hasta ahorita, cuando encuentras el lugar de la vulnerabilidad. O sea, me preguntaba qué tan posible es en el lugar de las industrias culturales el lugar de la vulnerabilidad, cuando tú encuentras a alguien que es vulnerable o que se presenta abiertamente vulnerable hacia los otros, cómo es recibida, ¿no? Si eso se ha transformado también en esta cultura actual que está hablando, empezando a aperturar, realmente esto está iniciando sobre estos espacios también del bienestar. Pasa que las conversaciones tienen mucho que ver con el rol que tú ocupas Ujú. y yo llegué a esta industria primero por el lado de la gestión cultural Mm. y organizando mercados y eventos. Y en esos espacios digamos que hay como una posibilidad de a través de los conversatorios y de las charlas y de los espacios que se proponen, hay como una posibilidad de detonar, como que hay yo encontré como un terreno fértil, ¿no? Y empecé a trabajar mucho en procesos de formación también en esa línea y tratando de hacer cada vez más consciente dentro de los procesos de formación que organizábamos, que eso estuviera muy presente. Sin embargo, al en ese momento no ser un productor o una persona con una gran trayectoria o ser una persona que para algunas personas podría no estar validada mi voz por no conocer de manera muy profunda, aunque yo lo pudiera ver con claridad, pero esa Ujú. validación te la da una experiencia. Había un punto hasta donde yo podía proponer esas conversaciones. Sin embargo, hay todo un movimiento y un grupo de personas y de gente que está muy presente en esta industria, haciendo llamados desde el feminismo, desde otras formas de cuidado. Hay toda una red de personas que están también marcando y señalando síntomas de esto que estamos sintiendo, ¿no? No es, por eso tampoco es Carlos Micanel que se dio cuenta de, ¿no? Es un movimiento y es también una generación y Ujú. también somos un grupo de personas y también he visto como personas que también tienen un pasado y unos hitos de haber sido violentas dentro de su proceso de trabajo o haber herido, se han ido dando cuenta también de que eso ya no puede ser más así. Ujú. Sin embargo, esos procesos de transformación en ellos y en ellas son muy dolorosos. Ujú. También al darse cuenta o al haber tenido que darse cuenta por el espejo que los otros les han dado, ha creado una fractura generacional muy grande dentro de la industria. Porque Ujú. está por un lado los jóvenes que, por decirlo de alguna forma, o como unas generaciones más tempranas, o personas Que que viene están, hablando de que, eso. Ujú. que Que vienen se están hablando de esto preguntando y que cosas señalan de diferentes. manera muy tajante y con mucha Mm. conciencia, esto que esta persona hizo en este momento y en estos momentos es inaceptable y absolutamente lo es. Y luego están estas otras personas que están como en una zona gris de unos cambios generacionales Ujú. en los Ay, cuales aprendieron unos modos, quieren transformarlos, pero tampoco están esas herramientas, esos espacios para hacerlo. Y sin embargo, pues yo opto por la reconciliación
y opto por la idea de que precisamente esos espacios, este proceso de formación que estamos diseñando, esta conversación y ese trabajo que hay que hacer es desde la certeza de la posibilidad de transformación de las dinámicas. Y de crear puentes, ¿no? Como de la comunicación, de eso que tú ves tan claro, marcado, que pareciera que estuvieran en un lugar unos y en otro lugar otros. Y es como tenemos esos puentes y esas conexiones, porque están seguramente, ¿sí? Sino que a veces tenemos unas posturas también muy rígidas desde cualquiera de los dos lugares, ¿sí? Porque entonces uno dice, no, estas nuevas posturas que se están cuestionando cosas, creo que a veces también hay que escuchar estas otras posturas, no para validarlas en términos de justificación, sino para comprender por qué se llegó ahí, porque tampoco llegaron ahí de la nada, ¿sí? Probablemente también es de las dinámicas que se han ido gestando, de lo que ha sucedido, y también desde este lugar escuchar qué es esto nuevo que me quieren traer. Pero es difícil ese reto de poder generar esos puentes de comunicación y de empatía. Venimos de una sociedad que cancela y elimina Sí. antes de que perdona, reconcilia y transforma. Ujú. Y eso no solamente tiene que ver con la industria audiovisual, tiene que ver con unas prácticas sociales mucho más profundas y también en esta idea de yo no quiero ser leído como uno u otro, casi que todo el mundo está haciendo un ejercicio de marketing de con quién se junta y con quién no, y cuando relacionan a alguien con algo, y especialmente cuando es con una herida, prefieren alejarse silenciosamente en Ujú. lugar de entrar y tener las conversaciones incómodas. No hay muchos espacios para esas conversaciones que incomodan, pero que movilizan y permiten tejer ese puente. Pero también creo que es porque no hay herramientas desde el lugar de, bueno, y me entregan todo eso incómodo y yo qué hago. O sea, como, gracias por entregarme esto y ahora qué hago con todo eso, ¿sí? Como también creo que desde ¿Cómo ese recibo? lugar, Sí. como lo recibo, es un lugar también de cuestionarnos y precisamente de aprender, porque tampoco nos han enseñado a hacer eso. Sí, porque estaba pensando como en esto de la transformación, me quedó resonando un montón como esto de, que tú decías, como de cuáles han sido los procesos, me preguntaba yo, en esta metamorfosis, dando que yo estaba pensando que cuando uno entra de una manera y siempre alrededor de la vida empieza a generar cambios y metamorfosis dependiendo de lo que pase alrededor tuyo. ¿Cuál ha sido como esos procesos de metamorfosis o de cambio que has generado cuando uno hace esos cambios de metamorfosis, un poco aludiendo a Kafka, genera también resonancias, ¿no? Como que los otros también empiezan a sentir los cambios que uno tiene y una vez empieza a ser un bicho raro, ¿no? Alrededor de los otros, pero los otros pueden, lo que tú decías, o ir a favor o en esta resonancia con uno o entrar en esos choques quizás de pensamiento, de conciencia, como de resistencia hacia lo otro, a los cambios que uno empieza a generar. Bueno, yo he escogido y también la vida me ha llevado a que el punto de partida o el lugar desde el que yo he hecho ese trabajo ha sido MATLAB, Ujú. con todas las complejidades que eso pueda significar y con todas las posibilidades que eso también significa. Y hablábamos en el primer capítulo sobre un espacio que creamos que se llamaban las Love Meetings. Mm. Y fue antes de seguir emitiendo mensajes, reunámonos y hablemos de nuestras dimensiones emocionales y fue un proceso bastante hermoso porque en colectivo todas las personas que trabajábamos en MATLAB hablábamos sobre nuestra identidad de género, Ujú. sobre nuestros dolores, sobre nuestras emociones, qué pasó cuando teníamos 15 años, cuáles eran nuestros sueños, cómo nos sentimos hoy, una conciencia corporal y entonces un trabajo que en este punto puede empezar a tomar una dimensión más exterior, pues empezó ahí. Sin embargo, eso no fue fácil y eso también abrió puertas que eran difíciles de manejar. Y en un momento también tener un equipo de trabajo tan abierto sobre sus emociones, Mm. en una condición de vulnerabilidad Mm. constante, y cuando entraban nuevas personas, porque claro, comunitariamente habíamos construido todo un espacio y unas Ujú. relaciones y un sostenimiento, pero cuando alguien nuevo entraba, probablemente también pues era, ¿qué está pasando aquí? Me parece Ujú. hermoso que hablen de las emociones, pero si yo no estoy Ujú. Sí, experto todo o estoy loca. experta en esto, o tal vez me soñaba un lugar donde se pudiera hablar de esto, pero es muy incómodo porque aquí la gente está Ujú. llorando tanto, porque la gente grita, porque la gente Ujú. siente estas formas, porque no hay
un control de un rol de otra manera. Y siento que en ese proceso de esos años muchas personas salieron lastimadas también dentro de ese proceso y en ese proceso de esa transformación de la conversación y también al ritmo que yo también iba entendiendo cómo funcionaba la industria, también me lastimé a mí mismo. Yo también trabajé muchas veces más horas de las que debía trabajar. Yo también en muchos momentos tuve ira y no la expresé de la manera más adecuada. También me frustré, también me sentía mal pago y decía, bueno, pero si no podemos conseguir más dinero, todo esto de las emociones, ¿cómo se Claro, sostiene yo de cómo otra manera? sostengo este ¿Cómo discurso. sostengo este grupo de Ujú. personas también desde otros lugares? Es muy complicado. Por eso las llamé y por eso decidimos ampliar el grupo también de personas para poder hacerlo porque no es algo Mm, que pueda sostener por completo, ¿no? Es también algo y que creo que hace falta en muchos otros ujú. espacios, pero que afortunadamente, como decía ahorita, también hay muchas personas trabajando en eso y para De mí lo acuerdo. más hermoso es que poder, este lugar de enunciación que he tomado para muchas cosas que ha sido Mad Love, también sea un lugar donde nos podamos reunir con otras personas para que estén trabajando en paralelo con eso, como con ustedes, pero con gente que también esté dentro de la industria. Y otro lugar que he tenido también para hacerlo, ha sido en el Bogotá Audiovisual Market, donde hago la programación de experiencia y he buscado la forma como enviar mensajes literalmente en letreros de neón que han hablado sobre la conciencia y sobre los sentidos y sobre las sensaciones y creo que hay una incidencia en cada espacio y cada lugar donde he podido como trabajar en eso. Ujú. Yo estaba pensando en esto que tú decías, que el proceso de transformación y cambio no es un proceso que se deba generar solo, ¿no? Esto es un proceso de red. Nosotros no somos los primeros, como tú decías, que estamos pensando en eso, sino que precisamente esto es un proceso de transformación y que se deben generar acciones de red, ¿no? Como yo sé que hay muchas otras partes de la industria y de las diferentes industrias y en la industria cultural, que es la que nos está resonando ahorita, o de la que estamos hablando, hay muchas personas que también en ese sentido, como tú cuando entraste, como es que mi voz no se escucha, yo soy uno alrededor de otros lugares de poder que no pueden generar cambio. Y yo sé que hay otras personas que deben estar sintiendo lo mismo, como en donde, cómo hacemos procesos de red para poder transformar y poder generar acciones de cuidado que sean de cuidado, porque a veces hacemos como esto Acción de con daño. aperturar las emociones y acciones con daño, ¿no? Entonces, como la idea es generar también cómo empezamos como a dialogar, a comunicarnos, a encontrarnos para generar red de transformación y decir qué es esto del cuidado, para, pues para precisamente crear esa malla, ¿no? Como esa malla de entender a qué vamos, cuál es este nuevo cambio que nos está pidiendo no solamente como la industria puntualmente, sino y de manera individual, sino que es un proceso también mundial, ¿no? Es como hablamos que se está transformando el pensamiento porque también la ausencia del cuidado también pues de cuenta, lo que da cuenta de un proceso cultural mundial, de un pensamiento, de una estructura patriarcal, de una estructura machista, en donde como que pensamos en el hacer. Y estaba oprimido, pues lo que, como esto de las emociones y del poder decir un momento, porque hasta donde yo voy para no dañarnos en el proceso, no chocar, pero tampoco puedo aperturarme si yo no puedo acompañar ese proceso, digo, como abrirme y ser tan vulnerable, sacar mis tripas afuera, porque cómo las vuelvo a meter y yo luego cómo anido todo esto dentro de mí después de que aperturé y si tú me lo botas a mí, yo digo, uy, ¿yo qué hago si yo no tengo herramientas a veces como para poderte ayudar, ¿no? Sí, pasa mucho también, y un poco como para darle un poco hacia cierre a este espacio y que creo que tiene que ver también con una conciencia hacia que somos una industria en la que todas las personas y que estamos ahí nos consideramos y nos sentimos artistas. A veces decimos, esta es la artista que puede sentir, que puede expresar y casi como que todo alrededor se volviera un medio para una expresión única.
yo siento que esa mentalidad hay que transformarla. Hay que entender que el proceso artístico es colectivo, Ujú. que todas las partes que estamos ahí lo estamos sintiendo y que la energía de cada proyecto es la energía colectiva de esa obra artística, que hay una persona que está proponiendo una visión, pero que se alimenta de todas las partes, incluso de todos los organismos, los espacios Ujú. donde eso sucede, del territorio y de la espiritualidad que allí se concentra y que luego en los espacios donde la gente se conecta con esos proyectos vuelve a recargarse energéticamente y vuelve, o sea, como que el arte o las artes son como un alma que está ahí Ujú. y que es esa y que esa alma tiene un lenguaje práctico que lo posibilita, pero también tiene un lenguaje emocional y espiritual que lo sostiene. Pues es esa integración la que habría como que para mí beber y tomar y respirar cada mañana antes de empezar un nuevo día en nuestro trabajo a asumir. A mí me gusta como también de eso, de conectar un poco con lo que hablábamos la vez pasada, y es esta palabra de, primero decíamos conectar con nosotros, y Ujú. creo que en esta conversación que tuvimos acá, dijimos, bueno, ya pasamos no solo de conectar con nosotros, sino de conectar con los demás. ¿Sí? Y creo que eso es muy importante en ese lugar, ¿sí? Como yo soy un ser que está en el universo, pero no soy un ser que estoy solo, ¿sí? No Ujú. solamente conectarme conmigo misma y entender, sino que también cómo me conecto con el otro, cómo tejo, cómo construyo, cómo sueño, cómo transformo. Y pues ese es el reto y qué lindo también poder caminar hacia eso. Bueno, pues les agradezco muchísimo esta conversación. Me siento realizado y me siento inspirado por esta conversación. Y muchas gracias también por estar soñando con nosotros y con nosotras aquí en Matlof. Las esperamos en una próxima conversación. Sé que tienen más personas invitadas y a ustedes sigan muy pendiente de Matlof Sessions y de esta temporada. Matlof Sessions es un proyecto de Matlof e Iman Music. Gracias.